Sobrevolaban Caracas los helicópteros estadounidenses. Entre los lugares atacados en la capital, uno muy simbólico, el antiguo cuartel convertido en mausoleo de Hugo Chávez. Realmente, en general, los ataques fueron bastante fuertes, los sonidos muy estruendosos. Tras los primeros momentos de confusión, llega la reacción del gobierno venezolano. El presidente Maduro declara el estado de conmoción exterior, una especie de estado de sitio, y ordena pasar de inmediato a la lucha armada. La televisión venezolana lee el comunicado oficial. Y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar. Horas después, el presidente Donald Trump confirma los ataques. Dice que Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala. Y también anuncia que han capturado a Maduro y su esposa. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, admite que desconoce el paradero del presidente y su mujer y exige pruebas de vida. Caracas denuncia que además de zonas militares, Washington también ha bombardeado zonas civiles. La barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado. El Ministerio de Defensa confirma ataques en estos puntos del país, todos próximos a la capital. El presidente de Colombia, cercano a Maduro, ha publicado una lista más detallada de dónde se han producido los bombardeos. En esta lista, Petro incluye el Parlamento venezolano. ¿De espectáculos? Del espectáculo, del relato, y esto, como bien decías, Jesús, le reafirma en parte a él, ¿no? Ahí sí que parece, efectivamente, vamos a ver. Parece que sí. Sí, ahí sí que parece... Sí. Okay, chopper desk, I think that's at the top of the stairs, correct? Parece que está bajando por las escaleras, ¿es correcto? Sí. Están rodeados de personas y eso dificulta que veamos. Con la cámara. Sí, haciendo fotos, además, los flashes. Yeah. Veremos esas imágenes Sí, en la red parece de que, Trump. bueno, que descienden ya y según nos están diciendo, efectivamente van encapuchados y descendiendo las escalerillas, por eso lo hacen de forma... De uno en uno. De uno en uno y tan lentamente. Está bajando encapuchado, efectivamente. Está bajando encapuchado. Eso hace que el descenso sea lento. Y ya están fuera de la escalerilla, si lo estoy interpretando bien. Ya están en suelo, ¿no? Ya no están en la escalerilla. Anoche, tarde, y a primera hora de la mañana, bajo mi mando, los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, ha realizado una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. El gran poder militar de Estados Unidos por tierra, mar y aire se ha utilizado para lanzar un asalto espectacular y ha sido un asalto como el que nadie ha podido ver desde la Segunda Guerra Mundial. Una fuerza contra una fortaleza militarizada en el corazón de Caracas para llevar al dictador Nicolás Maduro ante la justicia. Ha sido una de las demostraciones más potentes y eficaces de la competencia y del poder del ejército de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Piensen en ello. Hemos hecho ya otras muy buenas, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi, y cómo aplastamos los puntos nucleares de Irán recientemente en una operación conocida como Martillo de Medianoche. Todas ejecutadas a la perfección. Ninguna nación en el mundo podría lograr lo que ha logrado ayer Estados Unidos, sinceramente, en un periodo tan breve de tiempo. Todas las capacidades militares de Venezuela han quedado sin poder alguno, conforme nuestro ejército capturó con éxito a Maduro esta noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se habían ido debido al control que ejercimos sobre ello. Estaba oscuro,
Pero su captura junto con la de su esposa, Cilia Flores, ambos se enfrentarán ahora a la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido acusados en el distrito del sur de Nueva York por su campaña de narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero dar las gracias a los hombres y mujeres de nuestro ejército que han logrado este éxito de la noche a la mañana con una gran rapidez, poder, precisión y competencia. No hemos visto nada así. Hemos visto operaciones en este país que no han ido tan bien, que han sido una vergüenza. Si echamos la vista atrás a Afganistán o a los días de Jimmy Carter, eran otros días. Volvemos a ser un país respetado, posiblemente como nunca antes. Esto lo hemos hecho con los cuerpos policiales de Estados Unidos. Los pillamos, nos estaban esperando. Teníamos muchos barcos ahí en el mar esperando. Ellos sabían que llegábamos. Los pillamos en una posición en la que nos esperaban, pero rápidamente los conseguimos incapacitar. Si hubieran visto lo que yo vi anoche, estarían impresionados. No creo que lo puedan llegar a ver nunca, pero ha sido algo increíble. Ni un solo soldado de Estados Unidos ha resultado muerto y no hemos perdido ningún equipamiento. Había muchos aviones, helicópteros, muchas personas que han participado en este combate, pero ni un solo equipo militar ni equipamiento militar de Estados Unidos se ha perdido, ni ningún militar tampoco. Somos el ejército más fuerte del mundo, de lejos, con capacidades y conocimientos que ningún enemigo se puede imaginar. Tenemos el mejor equipamiento del mundo. No hay ningún equipamiento como el que tenemos nosotros. Y lo ven si vemos los barcos. Hemos acabado con el 97% de las drogas que vienen por mar, el 97%. Cada barco mata de media a 25.000 personas. Hemos acabado con el 97% de ellos. Y esas drogas venían principalmente de un lugar llamado Venezuela. Vamos a gestionar el país hasta ese momento porque queremos hacer una transición segura y adecuada. No queremos que nadie más entre ahí y volvamos a tener la misma situación que hemos tenido durante ya demasiados años. Por eso vamos a dirigir el país hasta que llegue ese momento para que podamos hacer una transición segura, adecuada. Tiene que ser segura. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y esto incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren volver a su país, que es su patria. No podemos permitirnos que alguien más tome el control de Venezuela que no sea bueno para el pueblo de Venezuela, pensando en ellos. Tras décadas de esto, no podemos permitir que eso ocurra. Estamos ahí ahora. Estamos ahí ahora y vamos a quedarnos hasta que llegue ese momento para tener una transición adecuada, para que se pueda hacer una transición adecuada. Vamos a quedarnos hasta ese momento. Vamos a dirigirlo, básicamente, hasta que haya una transición adecuada que pueda ocurrir. Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un desastre durante mucho tiempo. Prácticamente no extraían nada en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber ocurrido. Vamos a tener a las mayores empresas petrolíferas de Estados Unidos que van a ir ahí, van a gastar miles de millones de dólares, van a arreglar las infraestructuras petrolíferas rotas y van a empezar a hacer que esto reporte dinero para el país. Estamos listos para hacer un segundo ataque más amplio en caso de que sea necesario. Estamos preparados para una segunda oleada en caso de que tengamos que hacerlo.
De hecho, al principio asumíamos que una segunda oleada sería necesaria, pero ahora posiblemente no sea así porque el primer ataque ha sido exitoso. Por lo tanto, no sería necesario un segundo, pero estamos preparados para un segundo, un ataque mucho mayor. Tenemos preparado un segundo ataque, pero posiblemente no tengamos que hacerlo. Esta alianza de Venezuela con los Estados Unidos de América, un país con el que todo el mundo quiere tener vínculos, porque lo que podemos hacer, lo que sabemos lograr va a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, sea independiente y esté a salvo. Y también vamos a hacer que las muchas personas de Venezuela que viven en Estados Unidos se sientan muy felices. Han sufrido porque se les ha arrebatado mucho, ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro era el rey de una amplia red criminal responsable del tráfico de drogas, de su entrada en Estados Unidos. En su acusación se dice que también supervisaba el cártel conocido como el cártel de los soles, que ha llenado nuestra nación con un veneno letal responsable de la muerte de innumerables estadounidenses. Muchos estadounidenses, cientos, miles a lo largo de los años de estadounidenses han muerto porque Maduro y su esposa ahora se van a enfrentar a todo el poder de la justicia de Estados Unidos en un juicio en suelo estadounidense. Ahora se encuentran en un barco que va a llegar en último término a Nueva York y ya se tomará una decisión, entiendo, entre Nueva York y Miami o Florida. Las pruebas de sus delitos se presentarán en un tribunal de justicia. He visto lo que tenemos. Es horrible y sobrecogedor que algo así pueda ocurrir, porque durante muchos años, durante su mandato como presidente de Venezuela, una vez que acabó su mandato, siguió en el poder y llevó a cabo una campaña sin cesar de violencia, terror contra los Estados Unidos de América, amenazando no solo a nuestros ciudadanos, sino también la estabilidad de toda la región. Además del enorme tráfico de drogas ilegales, ha infligido mucho sufrimiento y destrucción humana en todo el país, en particular en Estados Unidos. Las bandas asesinas de Maduro, por ejemplo, el Tren de Aragua, han aterrorizado a las comunidades de Estados Unidos en todo el país. Y en Colorado también tomaron complejos de apartamentos, cortaron los dedos de las personas, de la policía, han sido brutales. Por eso quiero felicitar a nuestro ejército, a Pete, a nuestra Guardia Nacional, porque todo el mundo que han hecho, ya sea en Washington, DC, donde ahora somos una ciudad segura. Antes era una de las ciudades más inseguras de todo el mundo, para ser sinceros. Y ahora no tenemos delitos en Washington. No hemos tenido un solo asesinato ni un solo ataque terrorista. Y teníamos otros tipos de amenazas, pero no ha habido asesinatos en mucho tiempo, en 6, 7 meses, porque antes teníamos 2 a la semana en Washington, en la capital, de nuestra capital. Ya no, los restaurantes vuelven a abrir, todo el mundo está contento, pueden salir a pasear con sus hijas, con sus hijos, con sus esposas, ir a los restaurantes que están abiertos en toda la ciudad de Washington. Por eso quiero dar las gracias a la Guardia Nacional, a nuestro ejército y también a las autoridades policiales. Son increíbles. Tendríamos que hacerlo con más ciudades, como ya saben. Lo estamos haciendo en Memphis, Tennessee, ahora mismo, donde los delitos han bajado. Empezamos hace pocas semanas, pero los delitos han bajado un 77%. El gobernador de Luisiana me llamó, una gran persona, quería que le ayudáramos en esta parte de Luisiana. Lo hemos hecho. Ha sido una parte difícil y los delitos han bajado. Creo que prácticamente ya no es nada. En 2 semanas y media en Nueva Orleans también prácticamente 0 y llevamos ahí 2 semanas y media. ¿Por qué quieren los gobernadores que ayudemos?
¿Se lo imaginan? También en Chicago los delitos han bajado. Ahí no tuvimos ayuda. No hemos podido trabajar con el gobernador ni con el alcalde, que han sido un desastre, pero hemos acabado con con los delitos. Y del mismo modo Los Ángeles, donde salvamos a Los Ángeles. El Departamento de Policía emitió una declaración diciendo que si el gobierno federal no entraba, perderíamos Los Ángeles. Mucho después de los incendios. Hemos hecho un gran trabajo y no se nos ha reconocido, pero no pasa nada. No nos hace falta que se nos reconozca. Saldremos cuando sea necesario o volveremos cuando sea necesario. Pero hemos hecho un gran trabajo en distintas ciudades. Pero de donde estamos muy orgullosos es de Washington, la capital de nuestra nación, porque era un desastre a nivel de delitos y ahora ya es una de las ciudades más seguras del país. Pero las bandas que violaron, torturaron y asesinaron a mujeres y niños de Estados Unidos, en esas ciudades que he mencionado, el Tren de Aragua, enviados por Maduro para aterrorizar a nuestros ciudadanos. Y ahora Maduro ya no va a poder volver a amenazar a un ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. Ya no van a ser amenazas. Durante años yo he subrayado las historias de esas vidas inocentes de estadounidenses arrebatadas por esta organización terrorista de Venezuela. Sin duda una de las peores, sin duda las peores de las peores. Los estadounidenses como Jocelyn Mangari, de 12 años, de Houston, lo que le pasó, como saben, secuestraron y la asesinaron por parte de los animales del Tren de Aragua. Asesinaron a Jocelyn y la dejaron debajo de un puente. Estaba debajo de un puente. Un puente que nunca volverá a ser el mismo para muchas personas tras lo que pasó. Y como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus cárceles, enviaron a sus peores monstruos, los más violentos, a Estados Unidos para robar vidas estadounidenses. Venían de psiquiátricos, venían de cárceles. De cárceles más hostiles, de psiquiátricos, de ambos lugares, de los psiquiátricos, de las cárceles. Eran traficantes de droga, capos de la droga, todos malos si entraban a Estados Unidos. Pero ya no, ahora tenemos una frontera donde nadie consigue entrar. Además, Venezuela de manera unilateral incautó y vendió petróleo a Estados Unidos, activos a Estados Unidos, plataformas de Estados Unidos, lo que nos ha costado miles de millones y miles de millones de dólares. Teníamos un presidente que no hacía de presidente, nos robaron nuestras propiedades, son nuestras propiedades, nosotros lo construimos. Y nunca tuvimos un presidente que se decidiera a hacer nada al respecto. Han librado guerras a miles de kilómetros de aquí, pero Venezuela, con un régimen socialista, nos ha robado durante nuestros gobiernos anteriores y lo han hecho a través de la fuerza, lo que ha constituido uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Uno de los mayores robos de propiedad en la historia de nuestro país. Infraestructuras y petróleo a nivel masivo nos los han robado como a bebés y no se hizo nada al respecto. Estados Unidos nunca tiene que permitir que potencias extranjeras roben a nuestros ciudadanos. Y en nuestro propio continente eso es lo que hicieron. Además, ahora, bajo el ahora depuesto dictador Maduro, ha estado albergando, dando cabida a adversarios extranjeros en nuestra región y adquiriendo armas ofensivas que nos pueden amenazar, junto con los cárteles que operan en nuestra frontera. Todas estas acciones violan los principios básicos de la política exterior de Estados Unidos, que datan de hace más de 2 siglos. Hasta aquí.
con la doctrina Monroe, que es muy importante, pero la hemos obviado mucho. Con esta doctrina Monroe nos olvidamos de ella, pero ya no nos vamos a olvidar. Con nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental ya nunca se va a volver a poner en cuestión. No va a ocurrir. Por eso, para concluir, durante décadas otros gobiernos miraron hacia otro lado o incluso contribuyeron a que crecieran estas amenazas para nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Bajo el gobierno Trump volvemos a asegurar el poder de Estados Unidos de una manera muy poderosa en nuestro continente, porque nuestro continente es muy distinto a como era hace poco tiempo. Lo hicimos en mi primer mandato. Teníamos un gran dominio en mi primer mandato. Mayor dominio que ahora. Y ahora todo el mundo vuelve a nosotros. El futuro estará determinado por la capacidad de proteger el comercio, el territorio, los recursos, que son claves para la seguridad nacional. Esto es clave para nuestra seguridad nacional. Al igual que los aranceles, han hecho que nuestro país sea rico y han hecho que nuestra seguridad nacional sea fuerte, más fuerte que nunca antes. Pero estas son las leyes de hierro que siempre han determinado el poder global. Y vamos a seguir así. Vamos a asegurar nuestras fronteras. Vamos a detener a los terroristas. Vamos a aplastar a los cárteles y vamos a defender a nuestros ciudadanos ante todas las amenazas externas e internas. Quizá otros presidentes no han tenido el valor o lo que sea para defender a Estados Unidos, pero yo nunca voy a permitir que los terroristas y delincuentes operen con impunidad contra Estados Unidos. Esta operación extremadamente exitosa tiene que servir como aviso para cualquiera que amenace la soberanía de Estados Unidos o ponga en peligro vidas estadounidenses. Y de manera muy importante, el embargo al petróleo de Venezuela permanecerá en vigor. Nuestra Armada sigue en posición y nos reservamos todas las opciones militares hasta que nuestras demandas se cumplan plenamente y se satisfagan plenamente. Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deberían entender que lo que le ha ocurrido a Maduro les puede ocurrir a ellos también y les ocurrirá si no son justos con su pueblo. El dictador y terrorista Maduro por fin se ha ido y el pueblo de Venezuela es libre, de nuevo libre. Han esperado mucho tiempo, pero son libres. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana, más orgullosa también, porque no hemos permitido que esta persona horrible, que ha hecho cosas muy malas, no tendríamos que haber permitido que ocurriera. Y ahora también el hemisferio occidental es un lugar también mucho más seguro. Por eso quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias al general Raising Cane, un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales, con algunos que no me gustaban, otros que eran muy buenos, pero este tipo es fantástico. Anoche vi uno de los ataques más precisos. Era un ataque por la justicia. Estoy muy orgulloso de él y muy orgulloso de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth. La obsesión de Trump con Venezuela y Maduro ha culminado con un ataque fulminante. Han sido meses de presión del mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, ataques a supuestas narcolanchas, bloqueo aéreo y contrapetroleros. El desenlace bélico parecía anunciado. Ya lo hizo con Noriega en Panamá, es el mismo tipo de acción que hizo con Bin Laden en Pakistán y ahora se repite en Venezuela, que era perfectamente posible. Desde luego, además, que por mucho que Maduro cambiara de domicilio para dormir, que se decía que cada noche dormía en un sitio, obviamente la CIA tiene una información muy actualizada. Esta última intervención de Estados Unidos rompe con el derecho internacional. Los ataques contra otro Estado directamente en la Carta de Naciones Unidas pues es una agresión y por lo tanto Venezuela tendría derecho a
a responder, ¿no? Incluso el secuestro de la primera autoridad del Estado se supone que iría contra la propia soberanía nacional. Los venezolanos están atrapados en una grave crisis económica y una migración masiva. Muchos se preguntan si esta vez llegará un cambio real. Escenario complejo y dudas sobre qué harán los militares. Pese a ser previsible, no sé si estarán preparados y cómo reaccionará el chavismo. Hombre, desórdenes me imagino que habrá. Esperemos que no desemboque esto en ningún tipo de guerra civil, ¿no? Yo creo que es el principio del fin. Lo que pasa es que esta transición hacia algo nuevo en Venezuela yo creo que va a ser complicada, ¿no? En primer lugar, porque son ya más de 20 años con este régimen. El postmaduro es una incógnita. Lo que parece dejar claro la administración Trump es que América Latina es su área de influencia y quiere recuperar el protagonismo frente al avance de China en esta región. Hacemos seguimiento a la situación que se vive en Venezuela, también con reacciones internacionales, no solo acá, desde París, también en Miami. Saludamos a Carlos Escalante, consultor en comunicación política, quien se ha desempeñado como también en algún momento secretario ejecutivo de la Cámara de Diputados del Congreso de Venezuela. Carlos, gracias por acompañarnos en el Canal América. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación y estar con ustedes conversando de estos acontecimientos que están dando vuelta alrededor del mundo. Bueno, Carlos, hace unas horas el bombardeo en Caracas, la captura de Nicolás Maduro. Sabemos que usted, además de ser consultor político, de haber sido secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, también ha sido promotor, en algún momento incluso con la iniciativa ciudadana del Premio Nobel de Paz que hoy tiene Venezuela. Pero yo quiero preguntarle cuáles son las reacciones que existen en este momento en Miami. ¿Qué lectura tiene usted del actuar de Nicolás Maduro en los últimos días y de la respuesta de lo que podría ser el régimen de Maduro en próximas horas? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué cree usted que pueda pasar en el territorio venezolano en este momento desde su lectura como experto? Bueno, Daniel, hoy amanecimos con lo que se estaba esperando desde hace más de 5 meses. El gobierno de los Estados Unidos había ya emitido orden de captura a Maduro y otras partes de su equipo de la dictadura que ha estado cada vez más férrea. Y hay que recordarle a la audiencia que el 28 de julio del año 24 Venezuela votó masivamente por el cambio democráticamente, participando masivamente en una elección que ganó Edmundo González Urrutia. Y el gobierno de Maduro, la dictadura, no reconoció el resultado, nunca demostraron los resultados ni las actas, y a raíz de eso ha habido una escalada a nivel internacional de desconocimiento y de llamado a un cambio pacífico. Pero bueno, el cambio se ha dado de forma distinta. El gobierno norteamericano denunció ante las cortes norteamericanas de que el gobierno venezolano, la dictadura, los líderes de la dictadura pertenecían y armaban un equipo de narcotiranos, propiamente hablando desde una cúpula llamada el Cartel de los Soles. Hay que recordar que el Cartel de los Soles se denomina por los militares, los altos rangos, los generales venezolanos no tienen estrellas, tienen soles. Y el poder militar, conjuntamente con Diosdado Cabello, la cúpula civil que acompaña a la dictadura militar venezolana, que acompañaba hasta el día de ayer la dictadura, ha sido entonces ya sentenciado por los Estados Unidos, y los Estados Unidos decidieron acabar con esta dictadura, pero fundamentalmente acabar con un gobierno que se ha dedicado a transportar y a ser facilitador de drogas en Estados Unidos fundamentalmente. Usted ha sido profesor de la Universidad de Barcelona, ha sido profesor acá de comunicación política en Europa, defensor de la democracia, ha estado activo muy cercano en algún momento a la OEA.
Y quiero preguntarle por el derecho internacional. ¿Usted no cree que Donald Trump fractura el derecho internacional con este ataque para capturar a Nicolás Maduro? Porque el derecho Bueno, internacional no permite que existan este tipo de ataques independientemente de las situaciones internas que viva un país. sí, yo entiendo que esa preocupación puede venir de tu parte en la pregunta, pero también tenemos que entender que dónde está el derecho, los derechos humanos de las personas que salieron a votar el 28 de julio del año 24 y fueron violados los derechos de más de 10 millones de venezolanos que no pudieron hacer un cambio democrático por las vías normales que se buscan. Más bien esta dictadura lo que ha hecho es incluir mucho más férrea su proceso de dictadura, donde hay cientos de miles de presos políticos y donde no se sabe dónde están, y sin hablar de la cantidad de muertos y jóvenes que han luchado por la libertad y la democracia, la libertad de los derechos humanos, la libertad de expresión, y esos derechos humanos también hay que saberlos respetar. Claro, claro, por supuesto que eso también lo conoce el mundo entero, pero esto no da pie para que Estados Unidos pueda tener una agresión en otros países de América Latina militar, también de la misma proporción, con otra excusa o con otro argumento. Yo creo que esto es un momento puntual. Se buscaron todos los mecanismos posibles de negociación para no llegar a este punto. Todas las negociaciones por parte del gobierno y la dictadura de Maduro fue ganar tiempo y no cumplir nunca con los acuerdos. Los acuerdos de Barbados que se llegaron previos a las elecciones del 28 de julio del año 24 fueron totalmente incumplidos por el régimen de Maduro. Estados Unidos soltó a los narcosobrinos, soltó a Alex Saab. El gobierno dijo, vamos a elecciones limpias y reconocemos los resultados y no se respetaron en ese momento los acuerdos. Y eso ha pasado cientos de veces. Hemos llegado a negociaciones, meses de negociaciones, y los Estados Unidos lo que ha hecho, el gobierno venezolano, la dictadura, lo único que ha hecho es patear siempre la mesa y no cumplir con los acuerdos. ¿Usted cree, Carlos, que este es el inicio o el final de la intervención militar de Estados Unidos Yo en creo no, Venezuela? esto es el inicio, apenas acaba de comenzar, tiene horas, por lo único que se sabe oficialmente es que el gobierno norteamericano anunció que Nicolás Maduro y su esposa están detenidos y que van rumbo a los Estados Unidos. Esa es la única información oficial. Hasta ahora no tenemos mayor información ni por parte de la dictadura ni por parte de los Estados Unidos. Espero que en las próximas horas tendremos mayor información y esperemos un resultado que sea lo antes posible y poder llegar a una transición democrática, que es lo único que quiere Venezuela. El 80% de los venezolanos votaron masivamente por un cambio democrático, pero esta gente no quiso ese camino y aquí están los resultados. ¿Esta captura contra Nicolás Maduro se da por narcotráfico o por petróleo? Sea por narcotráfico, sea ¿Y dónde están las totalmente pruebas? bueno, Porque la Casa Blanca no ha habría, enseñado pruebas contundentes, habría reales, de esa, videos, de audios y eh, demás contra Nicolás Maduro. ¿Dónde están esas eso, pruebas? eso hay que preguntar a los fiscales que introdujeron la solicitud de, ¿cómo se llama?, de juicio contra Nicolás Maduro. Yo no las conozco, tú no las conoces, nadie las conoce, pero la Fiscalía Nadie. de los Pero Estados no se Unidos, la debería, antes Fiscalía de de llevar Nueva una York, narrativa en medios de una acusación tan seria, mostrar las pruebas a la opinión pública. no necesariamente, no siempre cuando hay un proceso abierto por un delito como es narcotráfico, se muestran previas las pruebas. Creo que cuando han metido preso al Chapo Guzmán y a todos estos delincuentes narcotraficantes de México y de Colombia, nunca se muestran las pruebas. Para eso está el juicio, va a haber un juicio y a él se va a juzgar en base a las pruebas que se van a presentar en ese Es juicio. decir, se maneja una narrativa de narcotráfico, pero las pruebas todavía no las conocemos. ¿Es responsable de los medios de No comunicación tenemos que por manejar qué, esa narrativa? no, los ciudadanos no tenemos por qué conocerlo, lo tiene que conocer Claro, el tribunal
Pero en su la prensa momento. debería repetir esa narrativa con ese término sin tener las pruebas. ¿Dónde queda el Bueno, concepto del la periodismo de prensa es pruebas? libre, la prensa cuando es libre, cosa que no pasa en Venezuela, la prensa en Venezuela está totalmente callada, silenciada, sin no decir la cantidad de medios que fueron cerrados. La prensa cuando es libre interpreta como quiera decir los mensajes como mejor le parezcan. Finalmente, Carlos, ¿qué implicaciones culturales va a tener este ataque a Venezuela, no solo en Venezuela, sino en toda Sudamérica, en América Latina? ¿Qué implicaciones va a generar en la cultura latinoamericana? ¿Qué afectación, cuál es el impacto de psicología de masas que va a tener este ataque militar contra Caracas? Bueno, yo creo que esa respuesta todavía no la vamos a saber porque no sabemos el resultado final de este proceso. Ciertamente el mundo está cambiando, la información cambia, varía, y culturalmente todos los pueblos van cambiando. Ya era una solicitud casi internacional de que había que hacer algo con Venezuela. Que un régimen narcodictador no podía manejar un Estado como lo estaba haciendo, utilizando las instalaciones y las instituciones del gobierno venezolano para dedicarse al narcotráfico y también para reprimir a su pueblo, para meter presos opositores, para cerrar medios de comunicación, para no respetar elecciones y no tener elecciones limpias. Todo eso ha hecho que culturalmente se cambie. Por eso que en el mundo entero y principalmente en nuestro continente, la gente estaba desesperada de que esto llegara a un fin lo antes posible. Bueno, Carlos Escalante, muchísimas gracias, director del Centro Político desde Miami, por concedernos esta entrevista para Canal América, para el Paris City Paper y los medios aliados acá desde Francia. Le agradecemos por su tiempo, por su análisis objetivo en torno a esta situación que hoy se vive y que es noticia en el mundo entero. Gracias, Carlos Escalante.